Muy bien, hermanos, es un gusto poder estar junto a ustedes en este día domingo, día de resurrección, donde nos reunimos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos reunido para alabarle, glorificarle, porque Él es digno, Él se lo merece, Él se lo ha ganado, Él ha ganado nuestra adoración y hoy día nos podemos reunir porque Él ha logrado la redención de nuestras almas por medio de su obra sustitutiva. Muy bien, amados hermanos, el día de hoy seguiremos con nuestra serie expositiva del Evangelio de Jesús según San Juan. El día de hoy estaremos meditando en el capítulo 20, del versículo 1 al 18. Así que le invito a que inclinemos nuestros rostros y nos dirijamos al Señor en oración. Padre eterno, Padre celestial, le alabamos, le glorificamos su santo nombre, oh Señor. Sabemos de que usted es digno, Señor, de toda la honra, toda la gloria, Señor, y suprema alabanza. Oh Señor amado, somos tan necesitados de usted. Señor, cada uno de nosotros ha venido sediento de su palabra, sediento de su presencia en nuestros corazones. Sabemos de que sin usted nada podemos hacer, que meramente somos instrumentos en sus manos, instrumentos de barro, que tenemos un gran tesoro en nuestros corazones, que es su Evangelio. Oh Señor amado, ruego de que usted me ayude, Señor, a exponer su palabra con claridad para la honra y gloria de su nombre, oh Señor. Líbrenos, Señor, de toda vanagloria, Señor, de todo orgullo, porque sabemos de que es su palabra, Señor, porque es su voz, Señor. Nosotros solamente nos disponemos a servirle, Señor amado. Ayúdenos, oh Dios eterno, ayude a mis hermanos a tener un corazón receptivo y que todo, Señor, sea para la honra y gloria de su santo nombre. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy nosotros estaremos hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este sermón lo he titulado El sepulcro vacío, y este capítulo nos lleva de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en el capítulo 19, y ahora pasamos al capítulo 20, donde nosotros estaremos viendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es una doctrina cardinal de nuestra fe cristiana. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no habría esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría cristianismo, no habría salvación. Para nosotros lo único que habría sería un infierno eterno. Pero gloria al Señor, porque Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros un día también resucitaremos con Él. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Si hoy día vivimos, si hoy día tenemos vida espiritual, es porque el Señor nos ha hecho renacer de nuevo para una esperanza viva. Si un día resucitaremos y nuestros cuerpos serán transformados, va a ser porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Por lo tanto, amados hermanos, la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Si nosotros hoy día somos considerados justos e inocentes delante del tribunal de Dios, es porque nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para nuestra justificación, como dice Pablo. Cuando Cristo resucitó, lo que vemos nosotros es el sello de Dios el Padre ante aquella obra sustitutiva que Él hizo por nosotros. El Padre fue como si le hubiera dicho: hijo, ya toda la deuda está cancelada, ya no hay alguna deuda que pagar, todo ha sido pagado. Ahora, hijo, todo ha sido aprobado, vuelve a tu trono.
Por lo tanto, lo que vemos en la resurrección es que Dios, el Padre, aprobó la obra de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros, los hombres pecadores, como usted y como yo, pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna. Por lo tanto, mis amados hermanos, la resurrección es el fundamento de nuestra redención, es la esencia de nuestra esperanza eterna. Si nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, es porque Cristo resucitó. Si nosotros vivimos, es porque el Señor vive. Es porque Él conquistó la muerte, que nosotros un día también la conquistaremos. Es porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él no morirá jamás. Nosotros no moriremos jamás porque hemos creído en aquel que es la resurrección y la vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, la resurrección es completamente fundamental para la fe cristiana. El texto que nosotros tenemos enfrente y que le invito a que abran su Biblia y podamos leerlo con la ayuda del Señor, del versículo 1 al versículo 18, y le daré lectura en el nombre del Señor. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que es Juan, el mismo que está escribiendo este acontecimiento, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Lo que tenemos nosotros al frente es la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo, la primera aparición del Jesús resucitado. Este es un texto que muchos de nosotros hemos leído, pero lamentablemente muchas veces pasamos muy rápido y no apreciamos aquellos tesoros que tiene este texto.
que nos muestra a Jesús resucitado y podemos identificarnos claramente con María Magdalena. Más adelante lo estaremos viendo. Este texto es relatado por los 4 evangelistas, por Mateo, Marcos, Lucas y por Juan. Cada uno de ellos lo toca desde perspectivas distintas, pero entre ellos se complementan. Muchos dicen de que entre estos textos, entre los evangelistas, pareciera que se contradijeran, pero no es así, sino que cada uno lo hace desde una perspectiva distinta, y al reunir el relato de los 4 evangelistas podemos encontrar un panorama completo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este sermón lo he dividido en 3 puntos. El primer punto lo he titulado Turbados por la ignorancia, el cual lo estaremos tratando desde el versículo 1 al versículo 7, y del versículo 8 al versículo 10 es el segundo punto, el cual lo he titulado La convicción de Cristo resucitado, de que Cristo ha resucitado. Y del 11 al 18 estaremos viendo la aparición de nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena. Podemos ver nosotros en el versículo 1 de que el texto nos está hablando de que ya es domingo, de que ya es el primer día de la semana, de que es el día del Señor, que es un día como hoy que nosotros nos hemos reunido para adorar al Señor, porque Él ha resucitado y resucitó un día domingo, el primer día de la semana. Entre el término del capítulo 19 y este acontecimiento en el capítulo 20 hay una diferencia, o han pasado unas 36 horas aproximadamente. Esto nos muestra a nosotros de que nuestro Señor estuvo en la tumba parte del día viernes, estuvo todo el día sábado y parte del día domingo. Y es en este punto, en el día domingo, en el día del Señor, es que Juan nos dice de que María Magdalena va de muy temprano al sepulcro a ver el cuerpo del Señor con el propósito de poder echarle mirra, de poder ungir el cuerpo del Señor. Y nosotros podemos ver de que en los otros evangelios se nombran a otras mujeres más, pero particularmente acá Juan se centra en María Magdalena. Por ejemplo, nosotros podemos ver de que Marcos nos dice de que iba María Magdalena, iba María, la madre de Jacobo y Salomé, e iban otras mujeres más. Pero aquí solamente Juan nos está mostrando desde la perspectiva de María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Bueno, Lucas nos dice de que ella había sido una mujer que estaba endemoniada por 7 demonios. Había sido una mujer que había sido poseída por demonios, pero que el Señor obró misericordia y la libertó de aquellos demonios. Y desde ese momento, María Magdalena fue una mujer que seguía al Señor fielmente. Era una mujer que amaba al Señor porque ella había sido amada mucho por el Señor. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver es que María Magdalena tenía una gratitud sin límites ante el Señor. Tenía una gratitud inmensa por lo que el Señor había hecho. Incluso Mateo nos relata de que ella era una de las mujeres que había estado de lejos mirando a Jesús en la cruz. También nos dice de que ella había sido una de las mujeres que había estado sentada enfrente del sepulcro del Señor el día viernes. Por lo tanto, podemos ver de que ella es una mujer fiel al Señor, que seguía al Señor, que amaba al Señor. Y ahora Juan nos está diciendo de que el día domingo, de muy oscuro, de madrugada, va María Magdalena al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. Y yo, mientras meditaba en esto,
en María Magdalena pensaba, el Señor ha hecho tanto bien a nosotros, ha hecho tanto bien a nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos por el Señor? ¿Qué hacemos para que el reino de los cielos se expanda aquí en la tierra? ¿Cuánto le seguimos al Señor? ¿Cuánta es nuestra fidelidad al Señor? Probablemente el día viernes estas mujeres se pusieron de acuerdo para poder ir el día domingo a ungir el cuerpo del Señor, porque sabemos de que el día viernes nuestro Señor fue sepultado y ya se acercaba el día sábado, por lo tanto ellos tenían que ir a prepararse para celebrar el día de reposo. Entonces pareciera de que todo lo que ellas querían hacer con el cuerpo del Señor, como ungirlo, no se había podido realizar como ellas hubieran querido el día viernes. Es por eso de que ellas van el día domingo al sepulcro del Señor para ungir el cuerpo del Señor. Pero es en este afán, es en este propósito, en cuando ellas van hacia el sepulcro, van llegando al sepulcro y se llevan una gran sorpresa. Y esa gran sorpresa es que la piedra había sido removida, que la piedra había sido quitada. Y lo que ocurre en María Magdalena junto a las otras mujeres es una turbación en su corazón. Vemos una ignorancia, y como había una ignorancia, se había turbado. ¿Por qué? Porque ignoraba las palabras del Señor que Él había de resucitar. Esa piedra fue quitada como una señal de resurrección para que sus discípulos, los discípulos del Señor, vieran de que Él había resucitado. Esa piedra no fue quitada porque el Señor necesitase de salir a través de una puerta. Parece intencional que después Juan, en el versículo 19, nos relata que el Señor no tenía necesidad de una puerta. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Esa piedra fue quitada como señal de resurrección. Nosotros vemos a través del relato de Mateo de este acontecimiento, nos dice de que los principales sacerdotes junto a los fariseos fueron el día de reposo, el día que ellos tenían que guardar, aquellos representantes de Dios. Vemos de que van el día sábado ante Pilato para pedirle una guardia ante la tumba del Señor. ¿Por qué? Porque ellos se recordaban, y lo dice así literalmente, ese engañador dijo de que al tercer día resucitaría. Se recordaban ellos que Jesús había dicho. Entonces vemos de que Pilato envía a estos guardias y están estos guardias allí, pero nos relata Juan de que en la noche vino un ángel y que ese ángel removió esa piedra, la removió, y que por el aspecto que tenía ese ángel, los guardias se llenaron de temor, se llenaron de miedo. Y nos relata de que cayeron como muertos, quedaron como muertos allí, y luego ellos van ante los sacerdotes y los fariseos a contar todo lo que ellos habían dicho. Incluso los principales sacerdotes y los fariseos le ofrecen dinero para que ellos dijeran de que el cuerpo del Señor había sido robado por sus discípulos. Eso nos relata Mateo. Y nosotros podemos ver, mis amados hermanos, de que esa piedra fue quitada para que los discípulos vieran y creyeran que Jesús había resucitado, que Él había cumplido su palabra, que todas aquellas enseñanzas que Él les había dado, diciéndole
de que al tercer día resucitaría se había cumplido. Pero lamentablemente nosotros vemos algo completamente decepcionante, por decirlo de alguna manera, cómo reacciona María Magdalena. ¿Por qué? Porque vemos a María Magdalena desesperada. Ella pensó que la piedra había sido quitada porque se habían robado el cuerpo del Señor. Ella venía con el propósito de ungir ese cuerpo que estaba frío, que estaba muerto, que estaba inerte. Y ella, en un acto de desesperación y con un corazón completamente turbado, pensando que se habían robado ese cuerpo, aquel cuerpo que ella había ido para ungir, y ella estaba completamente desesperada, completamente turbada, amados hermanos. Ella había olvidado las palabras del Señor, a pesar de su amor por el Señor, su fidelidad que ella tenía hacia el Señor. Ella había ignorado completamente las palabras del Señor. Ella buscaba un cuerpo muerto, ella anhelaba encontrar aquel cuerpo para ungirlo. Es importante, hermanos, entender esto, de que nosotros al leerlo podemos encontrar la actitud que tenía María Magdalena tierna. Podemos compadecernos con ella, es decir, ella estaba desesperada, podemos encontrarlo un poco romántico, pero lo que había en ella era pecado e incredulidad. Eso es lo que había en ella. Ella no creía las palabras del Señor Jesús. Ella, con la actitud que debía haber estado, era estar esperando el día domingo. ¿Por qué? ¿Por qué esperando el día domingo? Porque el día domingo el Señor Jesús había dicho que Él resucitaría. Que Él resucitaría, de que Él se levantaría de entre los muertos. Pero María estaba completamente turbada. ¿Por qué? Porque había olvidado las palabras del Señor. ¿Qué lección tan importante para nosotros, hermanos? ¿Qué lección tan importante? A creer a lo que el Señor dice en su palabra. Nosotros debemos de creerle a Dios porque Él es soberano, Él es veraz y todo lo que promete, Él lo cumple. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Creemos verdaderamente a la palabra del Señor? Cuando nosotros nos encontramos en distintas pruebas, en distintas dificultades, podemos estar confiados en el Señor, confiando de que Él es nuestro pastor, de que Él nos cuida, de que Él es soberano, de que Él está allí, de que Él todo lo que ha dicho lo cumplirá. O nos ponemos igual como María Magdalena en completamente desesperación y en completa desesperanza por ignorar las Escrituras. Que el Señor nos ayude a poder creer de todo nuestro corazón, a confiar en las palabras del Señor. Aunque ellos sepultaron al Señor el día viernes, junto a José de Arimatea y Nicodemo, ellos debían de creer de que el Señor resucitaría al tercer día. ¿Por qué? Porque Él lo había dicho. Él lo había dicho. Luego el versículo 2 al versículo 7 dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Lo que nos está diciendo Juan
es que María Magdalena, en su desesperación, pensando de que el cuerpo del Señor había sido robado por aquellos que lo habían crucificado, va a Simón Pedro y va a donde Juan. Ellos reaccionan inmediatamente ante esta gran noticia que le había dado María Magdalena de que el cuerpo del Señor había sido robado. Nos muestra Juan de que él llegó más rápido que Pedro. Pareciera decirnos de que él era más joven que Pedro. Pero, amados hermanos, lo que quiere comunicar el texto es que ellos también estaban sorprendidos por aquella noticia. De que a ellos también los tomó por sorpresa, de que María Magdalena viera la piedra removida y que les dijera de que el cuerpo del Señor había sido robado. Ellos estaban choqueados, estaban completamente choqueados, pensando de que el cuerpo del Señor se lo habían llevado, de que habían violado aquella sepultura y que ya no le podían dar una sepultura digna al Señor. Entonces nos dice Juan de que llega él primero, de que él se queda mirando desde arriba, me lo imagino perplejo al ver adentro de la tumba y encontrarse con un escenario completamente diferente al que María Magdalena le había planteado. Él nos dice el texto que no entró, pero él mirando perplejo. Después llega Simón Pedro, y siempre Pedro más impetuoso, más determinado, él llega, entra, y los dos ven lo que estaba sucediendo allí, lo que había pasado. Lo que ellos estaban viendo es que no parecía como un robo en esa tumba. ¿Por qué? Porque ellos veían los lienzos y el sudario allí ordenados. Y ese sudario y esos lienzos solamente podrían haber sido quitados por alguien que no tuviera inteligencia, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque los lienzos con el sudario se apegaban tanto a la piel, de que al quitarlos seguirían provocando heridas en ese cuerpo muerto. Ese cuerpo muerto entregaría ese olor putrefacto que tiene un cuerpo que ha estado por 3 días sin vida. Aparte de que antes de ponerle aquellos lienzos se empapaba ese cuerpo con mirra, entonces esos lienzos y ese sudario se impregnaban en la piel. Entonces ellos ven de que esos lienzos y ese sudario estaban completamente ordenados. No parecía un robo eso, no parecía que habían hurtado el cuerpo del Señor. Todo lo que María Magdalena había dicho no estaba encajando con lo que ellos estaban viendo. ¿Por qué? Porque ningún ladrón se tomaría el tiempo de sacar aquellos lienzos. Siempre un robo es apresurado, nadie quiere que lo pillen, por lo tanto si alguien se hubiera querido hurtar el cuerpo del Señor, lo habría tomado y se lo habría llevado, pero no se habría tomado el tiempo de poder quitarle aquellos lienzos que estaban arraigados a la piel y llevar ese cuerpo sin los lienzos y tener ese contacto con un cuerpo putrefacto. Eso sería imposible. ¿Quién quitaría esos lienzos? Nadie. Lo que nos lleva a nosotros a pensar, y ellos también pensaron, reflexionaron, de que no se habían robado el cuerpo del Señor, sino que era una señal de resurrección, de que el Señor había resucitado, de que había vencido la muerte y que había cumplido su promesa. Entonces ahora pasamos al segundo punto, el cual lo he titulado Convencidos de la Resurrección, y dice el verso 8, dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos.
y volvieron los discípulos a los suyos. Juan creyó que el Señor había resucitado. Por lo tanto, Juan fue el primer bienaventurado que lo vio y creyó, a diferencia de Tomás, que Tomás dijo de que si él no tocaba donde los clavos del cuerpo, los clavos habían perforado las manos del Señor, él no creería. Pero Juan creyó ante esta señal de resurrección, a pesar de aquella ignorancia que el propio Juan dice en el verso 8 que tenían, él creyó. Ellos, a pesar de que estaban ignorando las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, ignorando las palabras del Señor, Él resucitó. A pesar de que ellos estaban ignorando el Salmo 16, versículo 10, cuando habla del Mesías diciendo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O ignoraron las palabras del Señor Jesús que les dijo en Mateo capítulo 16, versículo 21, donde dice: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y que resucitaría al tercer día. Ellos ignoraron todas aquellas cosas, pero creyeron en aquella señal de resurrección. También olvidaron la señal de Jonás, que él iba a estar 3 días allí en la tumba, pero que al tercer día resucitaría, así como Jonás estuvo 3 días en el pez y después salió nuevamente a la vida. Olvidaron todo aquello. Pero hermanos, la fe es un don del Espíritu Santo de Dios. La fe es un don de Dios. Lo mismo quiere Juan para nosotros, que aunque nosotros no veamos a Cristo resucitado, aunque no veamos en esta vida al Señor resucitado, creamos en el Señor, creamos en su palabra, creamos a través de la Biblia. Un día lo veremos y ya no andaremos más por fe. ¿Por qué? Porque le veremos cara a cara. Pero ahora en nuestro peregrinaje en esta tierra nosotros debemos de caminar por fe. Por fe debemos de caminar en este peregrinaje. Debemos de creer de que el Señor vivió una vida perfecta, de que murió en nuestro lugar, que estuvo en la tumba 3 días y que al tercer día resucitó para nuestra justificación. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de seguir caminando por fe. Debemos seguir creyendo en el Señor. Nosotros debemos de confiar en lo que la Biblia dice. ¿Has creído en Jesús como tu único Salvador? ¿Has creído de que Él vivió, murió y resucitó al tercer día para tu justificación? Amén. Gloria al Señor, porque Él ha resucitado, Él venció la muerte, y porque Él venció la muerte, nosotros un día también venceremos la muerte. Me maravillaba delante cuando cantábamos la alabanza que decía: cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol. Qué maravilloso es ver la obra del Señor. Y la obra del Señor no se limita acá solamente de cambiarnos nuestra vida, de santificarnos, sino que también la salvación se proyecta a algo mayor y es la eternidad. Por lo tanto, podríamos preguntarnos: ¿vivimos mirando la eternidad? ¿Vivimos con poder sobre el pecado? ¿Vivimos en aquella nueva vida que Él ganó para nosotros y que nos estamos preparando para la vida eterna que Él ganó para nosotros? ¿Estamos presentando nuestros cuerpos a la justicia como sacrificio vivo al Señor? Porque este cuerpo un día va a ser transformado. ¿Estamos viviendo en santidad? Que el Señor nos ayude. Hoy día debemos de creer al Señor. Si hoy día aún no has creído en el Señor, hoy día debes de creer.
Hoy día debes de confiar en Jesucristo. Hoy día debes de depositar toda tu fe en Él. Hoy día que tienes vida y que aún no ha venido, porque un día vendrá, pero ya no habrá más tiempo para arrepentirse y creer en Él. Hoy es el tiempo, porque cuando Él venga, vendrá a juzgar a todos aquellos que no han creído en Él. Y ahora pasaremos al tercer punto, el cual es la aparición de Jesús resucitado. Y quisiera leer nuevamente del 11 al 18, donde dice: María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni. Ella le reconoció ahora, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Lo que podemos concluir al leer estos versículos es que María Magdalena quedó atrás de los discípulos, porque los discípulos se fueron corriendo y ella tuvo que haber quedado atrás. ¿Por qué? Porque en ella vemos que no estaba gozosa. Ella no estaba gozosa porque el Señor había resucitado, sino que continuaba en esa desesperación. Ella aún seguía con esa teoría en su mente, en su corazón, de que se habían robado el cuerpo del Señor. Nosotros podemos concluir de que no hubo una conversación entre Pedro y Juan y María Magdalena. Ella no sabía lo que habían visto ellos. A lo mejor pudieron irse Pedro y Juan por otro camino y no toparse con María Magdalena. ¿Por qué? Porque el texto nos dice de que María estaba llorando junto al sepulcro. Y ese lloro que describe aquí Juan es como el que ocurre en Medio Oriente cuando pierden a un familiar, a un ser querido, algo desgarrador. Ella estaba desgarrada, estaba desesperada porque el cuerpo del Señor se lo habían robado. Ella le dio rienda suelta a su amargura. Y en ese sentimiento ella se inclinó a mirar adentro del sepulcro. Y nos relata en el versículo 12 de que al mirar al sepulcro, dentro del sepulcro, vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Acá nosotros vemos de que los ángeles le preguntan a María Magdalena: Mujer, ¿por qué lloras? Es como si le estuvieran haciendo una reprensión, diciéndole: Mujer, ¿por qué lloras si el Señor ha resucitado? Él lo dijo, hoy día es domingo, Él resucitaría. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás desesperada? Hoy día es tiempo de gozo. No deberías estar así. Pero María Magdalena no pensaba en otra cosa, sino que se han llevado el cuerpo del Señor. El verso 14 y 15 dice: Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí,
mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Ahora María Magdalena estaba frente a Jesús y no le reconocía. ¿Por qué ella pensó de que era el hortelano? Porque a lo mejor en su incredulidad no esperaba ver a Jesús vivo. O a lo mejor porque el Señor ahora tenía un cuerpo glorificado y no reconocía su aspecto físico. No lo sabemos, no lo relata el texto, pero lo que nos quiere comunicar el texto es que María Magdalena no le reconoció. Y el versículo 16 dice: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Qué ternura del Señor, qué palabra más tierna. María, estando en incredulidad, en desesperación, cegada, el Señor le dice: María. Qué palabras más tiernas, qué palabras más tiernas. Mientras me preparaba para este sermón, me deleitaba y meditaba en el amor del Señor, de que nosotros un día también éramos completamente incrédulos a Él, pero que Él a lo mejor nos dijo: Pablo, Evelyn, Lorena, Cristian, y nos despertó de aquella incredulidad y nos dio fe. Y nos dio fe, amados hermanos. Ella escuchó la voz de su pastor y se me viene a la mente Juan capítulo 10 versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él es el buen pastor. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de que estemos cegados, Él nos llama, Él nos pastorea, Él nos guía. Qué maravilloso es el amor del Señor. Ella reconoció de que Jesús había resucitado, de que Jesús estaba vivo. Luego el versículo 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Lo que parece mostrar este texto no es que María Magdalena no pudiera tocar su cuerpo, porque después nosotros vemos que Tomás sí lo hace. Lo que quiere comunicar es que María Magdalena quería aferrarse a su Señor en esta vida a tal punto de no querer perderlo nuevamente. Eso era lo que comunica el texto, pero ella tenía que tener en mente de que el Señor estaría por un tiempo con ellos, aunque ella anhelara de que el Señor se quedara con ellos físicamente para siempre. Ella debería tener en mente que el Señor debía ascender al cielo, a su trono. Es por eso que el Señor estuvo 40 días apareciéndose a distintos hermanos y luego ascendió al cielo. Pero Él no nos dejó huérfanos, ni no a nosotros nos dejó huérfanos, sino que Él envió al Espíritu Santo, al Consolador, aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahora Cristo mora en nosotros. Ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón morando. Por lo tanto, el Señor no los dejó huérfanos, pero Él debía de ascender al cielo. Y luego en la segunda parte del versículo 17, nosotros podemos ver aquella unión que ganó Cristo, aquella unión familiar que Cristo ganó con su obra de redención. Dice así: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo que Jesús está diciendo acá es que ahora hay una nueva relación. Antes les había llamado amigos, les había llamado siervos, pero ahora les llama hermanos. Hermanos, subiré a vuestro Dios, a mi Dios. Qué maravilloso es ver de que el Señor, con su vida y con su muerte y resurrección, Él logró ahora la adopción de nosotros. Ahora somos familia de Dios.
ahora somos sus hijos. Él ha ganado todos los derechos y todos los privilegios para nosotros como hijos de Dios. Tenemos una comunión familiar con Él, de padre e hijo, hermanos. Porque Él resucitó, nosotros también un día resucitaremos y disfrutaremos por siempre en plena comunión con nuestro Padre, con nuestro Salvador, juntos adorándole y exaltándole por su obra de redención. Ya para ir terminando, a pesar del pecado de incredulidad de los discípulos, Él los llama hermanos. Y eso nos lleva a meditar a nosotros de que a pesar de nuestros pecados, de nuestros sucios pecados, Él nos sigue llamando hermanos. Él nos sigue llamando hermanos. Seguimos siendo familia de Dios. ¿Por qué? Porque esa comunión o esa relación familiar no se basa en nosotros, sino que se basa en lo que Cristo logró. En lo que Cristo logró. Por lo tanto, delante venía manejando y pensaba en las palabras que dijo el Papa de la Iglesia Católica Romana cuando dijo que la cruz había sido el mayor fracaso de Dios. Eso es terrible, es una victoria. Cristo no se quedó en la tumba, Cristo ha resucitado, Él reina, Él vive hoy. Y porque Él vive hoy, nosotros también un día viviremos. Esa cruz que tenemos ahí está vacía. No tiene el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Porque Él no está clavado en una cruz, sino que está en el cielo. Él está intercediendo por sus hermanos. Para que nosotros, que somos pecadores, dice Juan, dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El justo. Qué maravilloso es el amor del Señor. Usted, estimada visita, que el día de hoy ha venido, si aún no confía en Cristo, hoy día el Señor le llama a arrepentirse de sus pecados y a creer en Él de todo corazón. Él es el único en el cual puede encontrar vida eterna. En Él es el único en el cual usted puede huir de la ira venidera, huir de la condenación eterna en el infierno y gozar de Él, disfrutar una relación de padre e hijo, disfrutar de los cuidados del Señor, disfrutar de la eternidad llena de gozo, llena de privilegios, donde podremos estar por siempre alabando y exaltando a nuestro Creador. Pablo dice, para finalizar, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, le alabamos y le glorificamos su santo nombre. Oh Señor, perdona nuestra incredulidad, Señor, que ignoramos su palabra, ignoramos sus promesas, ignoramos su cuidado, ignoramos su soberanía. Perdónenos, oh Señor, porque muchas veces somos turbados, porque ignoramos su palabra, Señor. En diversas pruebas, en diversas dificultades, Señor, lo primero que hacemos es centrarnos en nosotros mismos, centrarnos en lo que estamos viendo y no en su palabra. Señor, perdónenos y aumenten nuestra fe. Ayúdenos a vivir como peregrinos sabiendo de que un día resucitaremos, de que nuestra morada no es acá en los cielos, acá en la tierra, sino que es allá en los cielos. Allá moraremos eternamente y no por méritos nuestros, sino por su obra, por su vida perfecta, por su muerte sustitutiva y porque usted resucitó al tercer día, nosotros también resucitaremos. Le alabamos, oh Señor, y le glorificamos y le damos gracias por su palabra, por medio de Jesús su Hijo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.